Día, un gusto poder estar saludándolos. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, aquí se la oye muy bien. Ok. Bueno, nuevamente estamos aquí en este lunes estudiando. Ya allí recordaba mientras hablaba, ya hemos visto bastantes temas, hemos recorrido un largo trecho, ¿no? En cuanto al estudio. La idea siempre es poder dejar allí aristas donde el estudiante de la palabra pueda seguir profundizando. El fin mío no es llegar a abarcar todo, eh, em, porque al entrar en esta profundidad de la escritura, poder estudiar así tan amplio con todos los instrumentos, ya sea poder tener un vocabulario tanto con los hermanos de la iglesia como hermanos fuera de la iglesia que no pertenecen a la iglesia adventista, y entonces poder tener un dialecto que pueda llegar a ser, a entrar en su corazón, porque la idea del Señor es que nosotros seamos pescadores de hombres, y entonces no debemos tener limitaciones, no debemos tener barreras, debemos avanzar y trabajar según los instrumentos que el Señor nos ha brindado. Y en eso a veces yo noto que dejamos de usar instrumentos que podían ser muy eficaces, hasta aún hablar con un ateo. Entonces, por eso que nosotros debemos redimir nuestro tiempo. A veces decimos, ¿y por qué no sabemos estas cosas? ¿Por qué no la entendemos? Simplemente porque a veces hay un flujo, un escape de tiempo que se nos va, que dedicamos a veces nuestra fuerza, nuestro intelecto en otras cosas que son secundarias o terciarias. En cambio, la palabra de Dios y la salvación, ¿qué significa la salvación? Mostrar a otros lo que el Señor ha hecho por mí. Todo lo que yo estoy mostrando carece de valor, si esto no me impulsa a trabajar por mis otros hermanos. Esto carece de valor si yo entro en una discusión, algún ámbito de debate. Esto también carece de esa misión que nosotros queremos, ese punto que queremos ahondar. ¿Sí? Déjenme allí tener una palabra de oración antes de leer un pasaje allí. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor por tus bendiciones, por que en esta mañana podemos abrir nuestros ojos y allí inmediatamente darnos cuenta de que tú sigues moviendo nuestro corazón, dándole latido, haciendo fluir la sangre, haciendo que este cuerpo se mueva para reconocerte como nuestro Dios y nuestro Salvador. Queremos abrir la palabra de Dios, queremos abrir los testimonios, queremos abrir los oráculos de la historia, para que tú, mediante tu Espíritu Santo, pueda entrar en el corazón de las personas e impactar de la forma que tu Espíritu Santo desea, para arrepentimiento, para volvernos de nuestros malos caminos y transitar por la vereda, por los caminos, un camino angosto, sí, un camino pedregoso. Dios no nos ha dicho que nuestros pies no sangrarán, pero Él comenta, Él muestra ante los ojos atónitos de los salvos de que al final la redención realmente habrá costado tan poco, porque entenderemos al ver los portales eternos, el amor inconmensurable que Dios ha tenido para con la humanidad. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Estoy leyendo eventos de los últimos días. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Muchos de los que ahora parecen sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Dejen que la oposición se levante. Dejen que el fanatismo y la intolerancia
vuelvan a empuñar el cetro. El espíritu de persecución se encienda. Y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza en día de prosperidad. Sigue diciendo en este tremendo capítulo, el enemigo, cuando habla del enemigo, obviamente todo lo que se opone a Dios, allí ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera y lo que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que aparecerá una ola de errores de toda clase. Vuelve a reiterar, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego viene que el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después viene la duda en cuanto a las sagradas escrituras y luego la marcha sigue descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán, sino que redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Estoy leyendo, obviamente, del capítulo El Zarandeo, evento de los últimos días, un libro del cual no debemos dejar de leer, en especial ese capítulo tan tremendo que siempre allí hay para sacar tanto material, la vida y estilo del remanente. Si esas cualidades son las que usted tiene, va por buen camino. Si ha dejado de hacer esos puntos, estamos yendo lamentablemente para la marca, pero no el sello de Dios. Allí estamos estudiando Apocalipsis capítulo 3, verso 21, fue lo que estuvimos estudiando el lunes pasado. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allí, mis queridos hermanos, hemos estado estudiando ya, terminando nuestro estudio, nuestras clases, para poder entender ahora, enlazar todo lo que hemos visto, eso es lo que ya estamos viendo en estas últimas presentaciones, ¿sí? Y entonces, si alguno de ustedes por ahí nos estamos confundiendo o nos estamos atrasando en algo, yo invitaría a poder nuevamente estudiar, repasar los temas anteriores, porque esto viene correlativo, ¿sí? Entonces no vamos a poder comprender si no tenemos la base, el estudio en cuanto a los primeros temas y cómo fuimos introduciéndonos el tema del simbolismo del santuario y lo que se está desarrollando allí. Vimos suficientes citas que nos aconsejan, nos advierte estudiar específicamente Apocalipsis 4 y 5 en el contorno del juicio investigador que se está llevando, el cual llegará a la finalización de una de sus etapas. Cuando estoy hablando de esto, está hablando que pronto pasará el juicio a los vivos, a los vivientes que creen en el Señor. Y esto es amplio, no solamente se está refiriendo a la iglesia adventista. Si nosotros tenemos esa idea, estamos caminando por un terreno no sólido. Siempre está hablando de los que dicen ser cristianos.
Eso es lo que se está llevando a cabo hoy en día con los muertos creyentes. Y luego pasará, no sabemos cuándo, no es mi propósito poder dar una fecha, porque estaría alejándome de la palabra profética más segura, sino afianzándonos en nuestro Dios como brazo poderoso. El lunes pasado estuvimos viendo estos capítulos posiblemente que han tenido una concepción, han tenido un desarrollo y una interpretación por muchos años. Y a veces esto pasa de generación en generación sin ser examinado con las reglas de interpretación que cada uno de nosotros tenemos y que desde ya yo también me tengo que atar a esas reglas de interpretación. Yo no puedo dar reglas de interpretación o fantásticas simplemente por adquirir más like, porque no estaría cumpliendo con el encomienio que el Señor ha dado. Entonces, ahora que entendemos qué significa lo literal, qué significa lo simbólico, ahora se va desmarañando este tema en cuanto a lo que el Señor tiene este mensaje en este último tiempo. Con la toma del libro, del rollo, el quebrantar de su sello, luego la lectura del libro. Hemos visto que una cosa es escribir el libro, otro momento es sellarlo y otro momento es tomar el libro, el rollo, para quebrar su sello y luego leerlo. Todo esto es un proceso. Esto no sucede en un instante. Y entonces allí es donde entra posiblemente la confusión interpretativa que le queremos dar al capítulo 4 y 5, que es básicamente el centro, porque allí, desde el capítulo 4, capítulo 5, hasta el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, es donde se desarrolla todo. Y entonces, este desarrollo lo encontramos, obviamente, hermanos, en la historia. Y entonces, cuando vemos ese desarrollo de la historia y ahora lo cotejamos con el Apocalipsis 4 y 5, vamos a entender mucho de lo que estamos desperdiciando en cuanto a la interpretación. El capítulo 10 de Apocalipsis tiene que ver con el nacimiento de la iglesia allí en los Estados Unidos de Norteamérica a partir del año 1840 allí en adelante, con hombres estudiosos que el Señor ha tomado, no por tener grandes conocimientos, sino por tener un corazón sencillo. Hoy en día a veces nosotros nos dejamos llevar porque el hombre tiene mucho conocimiento, ¿no? Yo preguntaría, ¿cómo es la persona en carácter? Eso es más importante que un conocimiento tan profundo. ¿Ok? Todo esto es lo que tenemos que ver. Bueno, vamos entonces. Allí siempre he reiterado que el estudio del santuario se refiere tanto al estudio del tabernáculo que le dio Dios a Moisés y todo lo que tiene que ver con su servicio, sus utensilios, sus cuartos, ¿sí? Todo nos llevaba a un estudio que va creciendo, que va teniendo más luz. Y entonces yo he notado por años que cuando hablan del día de expiación, cometen muchos errores porque no siguen avanzando en cuanto a este estudio y encadenando los eslabones. Cuando yo digo encadenando, me refiero que al tabernáculo de Moisés, ahora le agregamos el estudio del templo de Salomón. Y entonces allí vamos a tener una visión más completa, más amplia de lo que se desarrolla también en la escritura. ¿Ok? Y entonces no vamos a hacer violencia con la Biblia y vamos a entender en el verdadero concepto que se le dio al profeta. ¿Ok? Entonces, un profeta es explicado por otro, es ampliado, posiblemente las mismas características, no las mismas palabras, pero se desarrolla, como por ejemplo las profecías descritas allí en el libro de Daniel, son ampliadas en el libro
de Apocalipsis. Entonces nuestra comprensión se va ampliando o el hecho, el evento, se lo muestra más desarrolladamente. ¿Ok? Entonces, ahora que estamos estudiando el tabernáculo de Moisés y el de Salomón, vamos directamente a lo que sería la parte del santo, pero específicamente el lugar santísimo es lo que llama nuestra atención. Hemos visto nosotros esos movimientos que han sucedido tanto en el lugar santo, en el lugar santísimo, la introducción de Jesús al templo celestial. Vimos allí cómo él entró en un año específico al lugar santo y santísimo y luego empezó a ministrar como sumo sacerdote también en una fecha específica. En su tipo no ha habido, así como sumo sacerdote, su investidura de sumo sacerdote y su investidura de rey. Tampoco se ha visto que un sacerdote ministre sentado en su trono. Esas son cosas que a veces se nos escapa, pero son simbolismos que nos muestra la amplitud que tiene el Señor Jesús. Ahora nos toca a nosotros juntar todo el simbolismo de los ancianos, seres vivientes, los tronos establecidos allí. Entonces, tengamos en cuenta que cuando leemos los pasajes de la Biblia, allí en el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar el contenido en simbolismo, en signos. Y la revelación a veces se da en los escritos del espíritu de profecía, en una lectura y un desarrollo histórico, obviando ya directamente, mostrando con velo descorrido, lo que significa el verdadero simbolismo. Entonces tenemos que tener en cuenta, cuando leemos un relato histórico, se debe entender como tal. Y cuando leemos un relato simbólico, simbolizado, como dice la versión de King James, allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, la significó, signify, la simbolizó. Entonces, eso es lo que debemos entender. Todo este desarrollo nos muestra que el plan de redención se está llevando a cabo como Dios lo propuso, la deidad lo propuso en los tiempos eternos. Vamos a entender una cosa. Allí, el templo el tabernáculo de Moisés simplemente tenía 3 muebles en el lugar santo y un mueble en el lugar santísimo. Pero notamos que en el de Salomón ya había muchos más muebles, ¿sí? Aquí estoy obviando obviamente los del atrio, ¿sí? Y entonces podemos entender que es diferente ya. Allí, por ejemplo, donde vamos a desarrollarnos en el lugar santísimo, vemos que en el tabernáculo de Moisés solamente estaba el arca del pacto, pero en el santísimo del templo de Salomón, allí encontramos que ya hay 2 cosas más que no están en el tabernáculo de Moisés, que son esos 2 ángeles gigantes de oro, ¿ok? No oro puro, pero allí estaban mostrándonos, hermano, el lugar santísimo, ¿sí? Esto es importante. Este dibujo, hermano, si ustedes pueden sacar fotocopia, para tenerlo ustedes y estudiar y hacer los garabatos, las anotaciones pertinentes a los que estamos estudiando. Siempre cuando usted va a estudiar estos temas, que son a veces, son complicados porque a veces nosotros lo complicamos más aún. Se debe estudiar con dibujo. Allí yo estoy mandando en esta mañana, estoy mandando un folleto, Manantial de Vida, que en su original venía en color. Yo ahí lo compartí con la hermanita Griselda en blanco y negro, pero no por eso deja de ser útil, donde tenemos los elementos, los mobiliarios del tabernáculo y también tenemos los mobiliarios del templo de Salomón. Eso le acabamos de pasar esta mañana allí a nuestra hermana Griselda para que ustedes solamente lo soliciten y puedan seguir archivando todos los materiales que hemos compartido, los interlineales,
¿sí? Allí tenemos todo. Ya no podemos decir, bueno, ya no tenemos elementos para estudiar. Tenemos todo lo necesario para seguir estudiando. Allí, en el relato histórico, se nos dice que cada vez que se movía el arca del pacto, ¿sí? Siempre era guiado por 4 sacerdotes. ¿Sí? Siempre era llevado por 4 sacerdotes. El arca del pacto generalmente no lo vieron muchas personas. Tengan en cuenta los sumos sacerdotes, los Cohen Gadol, son los únicos que han podido ver el arca del pacto. Aarón en su principio, Moisés, David, pero no creo mucho más de eso. Y cuando el arca fue llevado allí al pueblo filisteo, yo me imagino que sí, también lo habrán visto. Pero siempre sigue siendo un número reducido de personas que han visto el arca del pacto. Esa arca del pacto nunca fue destruida, sino que Dios le encomendó al profeta, ya hemos tocado este tema, que lo esconda en una cueva. Allí está hasta el día de hoy. Nadie la ha descubierto. Pero sí sabemos, por la información que nos da la Santa Escritura y el espíritu de profecía, que esa arca va a ser descubierta en el contexto de la ley dominical. Y esto señalará la desembocadura de los eventos finales. Ahí sí que mi hermano, le voy a hablar en criollo como decimos aquí, ¿no? Si no hemos hecho la tarea, va a ser muy difícil que transitemos ese tiempo. Por eso que nos surge a nosotros apurar nuestra preparación. No desperdiciar, hermano, por lo que yo veo, yo tengo ojos y oídos. Desperdiciamos mucho tiempo en cosas que no nos dan salvación. Mucho tiempo. Usted quiere desperdiciar tiempo viendo fútbol y si Messi pasó de aquí para allá, pierda el tiempo en eso porque el Señor le ha dado su albedrío. Pero sepa usted que estamos por entrar al pequeño tiempo de angustia. Estamos porque sea descubierta el arca y todo lo que estamos estudiando lo vamos a ver. Tengamos en cuenta eso, mis queridos hermanos. Allí entonces vemos que en el lugar santísimo donde entraba el Cohen Gadol una vez al año, allí debía entrar con incienso en su mano, el que en su incensario producía un humo fragante, cual ayudaba para que él no muriera. Y allí entonces sabemos nosotros que la presencia de Dios se manifestaba específicamente en el arca del pacto. Cuando hablamos que Dios se manifestaba en el lugar santísimo, que yo creo que todos estamos comprendiendo eso, en el tabernáculo de Moisés solamente encontramos este mueble, pero en el templo de Salomón ya nos encontrábamos con el arca y 2 ángeles más, ¿sí? También representando la historia, porque el arca cuando se movía era llevado por 4 levitas y ante la vista de todo el pueblo no se podía ver a Jesús allí adelante. Siempre que el arca, yo he encontrado eso en todas las citas que allí tenemos tanto material en castellano y en inglés. Mis queridos hermanos, no se queden, ese es otro punto que quiero instar a ustedes, no se queden solamente con lo de castellano. Traten de seguir investigando donde hay
un océano de material allí en inglés. ¿Sí? Y yo sé que ustedes me van a decir, pastor, yo no sé inglés. Pero eso no es una excusa para decir siempre durante 2, 3 años, pastor, yo no sé inglés. Metámonos, hermano. ¿Sí? Y de acá a unos meses vamos ya a tener otra base. En vez de decir, yo no sé inglés, voy a decir, algo le estoy agarrando, algo le estoy entendiendo. Ya estoy traduciendo algunos libros. Hay hermanos que yo sé que están anotando todo y están copiando todo. Ese es el fin. Estoy traduciendo con el Google Traductor. Bien, ahí quiero llegar. ¿Sí? Ahí quiero llegar. Por eso que yo me dedico a, generalmente la mayoría de los sermones que yo doy siempre son con dibujos, porque el fin no es dar el tema y que se pierda, sino que siga un adoctrinamiento y ustedes continúen enseñando. Ese es el fin. Y entonces, allí encontramos que son ya alrededor del arca había 2 ángeles. Pero cuando a nosotros se nos dice y nos queda por entendido que la presencia de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, mi pregunta es la cual yo me hice hace muchos años. ¿En dónde específicamente se manifestaba la presencia? Esa es una pregunta que quiero que me contesten si es que pueden o si a ver qué idea tienen. A ver. ¿Dónde se manifestaba? ¿Hay alguien aquí? Sí, hay hermanos aquí. Ya me estoy asustando. Pensé que me dejaron solo. Pastor, buenos días. Buen día. Estamos aquí, pastor. El problema es que no entendí su pregunta. Ah, ok. Del lugar santísimo, que era un cuarto, había un solo mueble en el tabernáculo de Moisés, pero en el de Salomón estaba el arca con los 2 ángeles grandes. ¿En qué parte se manifestaba la presencia de Dios? ¿En qué lugar específico? Sí, decir en el Santísimo es generalizar. ¿En qué parte? ¿Debajo del arca? ¿Dentro del arca? ¿Dónde? Eso que Sobre el ustedes, arca, pastor. Sobre el arca, sobre el eso Sobre arca, el pastor. arca. eso que ustedes le dicen la Shekinah. ¿Cuántas veces no he leído la Shekinah, la presencia de Dios? Se manifestó la Shekinah. ¿Dónde específicamente? Mi Sobre el pregunta es, Sobre el arca, una arca. base de nube. mi Sobre pregunta es, el arca. ¿dónde está el botón? ¿En qué parte? Sobre, dicen ustedes, sobre el arca. En la tapa de arriba lleva como una tapa, sobre esa Eso, tapa era como una nube, como una nube espesa o algo así, me imagino, todo blanquito. Alguna vez he leído, dice que estaba totalmente lleno, que no se podía ni siquiera, creo, eh, divisar, creo, dicen, una persona si es que entraría ahí, es sí, totalmente cubierto. es Algo de verdad. eso escuché. Ok, muchísimas gracias. Bueno, esa es la enseñanza que nosotros tenemos, o posiblemente nuestras pocas herramientas nos han llevado hasta allí, pero yo quiero quebrar eso, porque la escritura me permite avanzar mucho más de eso. ¿Sí? No estoy creando algo nuevo, todo está sacado tanto de la Biblia, la historia y el espíritu de profecía. Y entonces yo puedo avanzar mucho más y tener un estudio mucho más profundo de qué era esa Shekinah, la presencia de Dios. Y entonces, bueno, ahí vamos a ver, vamos a entrar a eso. En el libro Spiritual Gift, de los cuales hemos estado usando mucho, ya ustedes ya están acostumbrados su oído a escuchar esa corchea, esa semifusa. Allí podemos encontrar el volumen 4A, son 4 volúmenes. Aquí está
resaltado esta parte. Yo constantemente hago esto, hermano, porque a veces hay hermanos que dicen, ¿de dónde saca eso? ¿Dónde? Si no está en el espíritu. Yo decía, bueno, hermano, está la mayoría, yo ya les dije, generalmente a veces yo paso mucho tiempo de mi investigación casi en los materiales que están en inglés, de los cuales a veces los miembros desconocen. 4 ángeles celestiales acompañaban siempre al arca de Dios en todos los viajes. Bueno, aquí yo lo traduje, ¿sí? El original es este, ¿sí? Para guardarlo de todo peligro y para cumplir cualquier misión requerida de ellos en relación con el arca. Jesús, el Hijo de Dios, seguido de ángeles celestiales, iba delante del arca cuando venía al Jordán y las aguas fueron cortadas delante de su presencia. Cristo y sus ángeles estaban junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel hubo pasado el Jordán. Cristo y los ángeles asistieron al circuito del arca alrededor de Jericó y finalmente derribaron los enormes muros de la ciudad y entregaron a Jericó en manos de Israel. Esos mismos ángeles son los que están resguardando hoy en día en la cueva donde lo escondió el profeta. ¿Qué profeta escondió el arca? Bueno, ya hemos visto en temas anteriores que se está refiriendo. Y tenemos tanto material, espíritu de profecía como histórico, que nos señala que el profeta Jeremías es el que lo escondió en la cueva. ¿Mm? Pero la idea es ampliarnos un poco más en cuanto al concepto de la terminología Shekinah, la presencia de Dios, la luz. Pastor, no es una luz. Claro que es una luz que proviene de la misma presencia de Dios. Esto es para bosquejar cómo era el lugar santísimo. Y más o menos las medidas están allí determinadas en el libro, creo que es en Crónica. Allí tengo que corroborar, no lo anoté para que después también ustedes busquen. Y como yo les digo, no es mi intención colocar y volcar todo en estas diapositivas, sino que ustedes puedan despertarse el espíritu de investigación, ¿ok? Allí, esto sería esa manifestación, ¿sí? Esa manifestación de la presencia de Dios, esa luz brillante es llamada Shekinah, ¿así? Allí yo lo coloqué en hebreo, ahí tenemos la Shin, la Kaf, la Yod, ¿sí? Shekinah, ¿sí? La presencia de Dios. Como en otras versiones dice su iluminación, dice la palabra esta nos permite decir eso. Éxodo 29, y habitaré entre los hijos de Israel, ¿sí? Y seré su Dios para habitar en medio de ellos, yo Jehová Dios. ¿Qué significa la Shekinah? Aquí tenemos 5 conceptos: la morada de Dios, ¿sí? Literalmente la vivienda de Dios, ¿sí? La presencia de Dios, luz o resplandor, sí, está bien dicho, y también es la manifestación de Dios, ¿sí? En todas estas está bien. No estamos incurriendo en ninguna falta ni alejándonos de la escritura. Todos estos conceptos encierra lo que es la Shekinah, pero yo quiero saber dónde específicamente se manifestaba. Allí en Primera de Reyes, vamos a comparar con Segunda de Crónicas, dice: y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Segunda de Crónicas. Allí dice, aquí está. E hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde afuera, y allí están hasta hoy. Voy a aclarar. Cuando se colocaron el arca en el Santísimo, en el templo de Salomón, se podían notar las puntas, las cabezas de las varas con que se levanta el arca,
desde afuera del santo. No es que se la veía, pero se notaba que estaban las cabezas de las varas, la parte de la punta. Se podía ver porque empujaba el velo. Creo que algún momento lo expliqué, ¿sí? Por arriba, obviamente, ahora voy a explicarlo más profundamente, ¿sí? En el tabernáculo de Moisés, el arca tenía varas. En el templo de Salomón, el arca del pacto tenía varas. ¿Era la misma arca? Sí, era la misma arca. Tenía, aquí en el contexto estamos hablando de sus varas, las varas con que se levantaban. ¿Eran las mismas varas? No, no eran las mismas varas. Este es un punto importante. ¿Era la misma arca? Sí. ¿Eran las mismas varas? No. ¿Qué diferencia había entre las varas? La medida de las varas. Déjenme mostrar aquí. Aquí tenemos. Y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de los ejércitos que moraba entre los querubines. ¿Dónde moraba Jehová? Entre los querubines. Entre los querubines. Bien, eso es lo que hemos estado respondiendo. Segunda de Samuel. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Allí me explicaba la hermanita y otros hermanos más, me decían ustedes, ahí entre la tapa donde están los querubines. Sí. Sí. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que mora entre los querubines. Tenemos otra versión aquí. Pastor, ¿por qué pone otras versiones? Ah, ¿se acuerdan que yo les dije? Siempre traten de usar todas las versiones que tengan. La Biblia de las Américas. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines. Pastor, está usando una Biblia que los católicos hicieron. Use todas las versiones que pueda, hermano. Todas las versiones. Porque todas son copias de copias de copias. Los originales, los autógrafos, ya no existen. Y a veces le damos tanta importancia a versiones que realmente son copias, hermano. A veces yo escucho a los hermanos decir: no, porque el códice sinaítico, el códice sinaítico. A veces cuando yo escucho hablar de los hermanos el códice sinaítico, hablan como si estuvieran hablando de una cosa intachable. Y muchos desconocen el origen del códice sinaítico. No, pastor, porque la Septuaginta. Usted me está hablando de la versión de los 70. Sí. Los hermanos desconocen el origen de la Septuaginta. Por eso, hermanos, que debemos redimir nuestro tiempo. Pero déjenme seguir avanzando sobre esto. Las Sagradas Escrituras de 1569, obviamente me estoy refiriendo a la versión del oso. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Señor Dios de Israel, que habita sobre los querubines. ¿Dónde habita Dios? Pregunto. Sobre los querubines, dice. ¿Y qué decíamos nosotros? Entre los querubines. ¿Es lo mismo? No. Bien, Uno hermana, bien. Esta sobre condición es de la... encima. Entre es en medio. Sí. Si ustedes me dicen que es lo mismo, tenemos un problema aquí. Pero yo le estoy mostrando versiones, ¿sí? Yo le estoy mostrando versiones como la versión inglés, la revisada, que también hay varias versiones, hermano, hasta tienen la primera de que yo siempre a veces les muestro, la del 1400, 1500 también. Y oró Ezequías delante de Jehová, este es del 1800. Y dijo Jehová, Dios de Israel, que está sentado sobre los querubines. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. La versión dice otra cosa aquí. Sigo avanzando.
Pastor, usted me muestra versiones de aquí y versiones de allá, pero ¿cuál es la verdad? Y la verdad está en la escritura real. Vayamos al hebreo. No podemos escapar de allí. Tenemos que indudablemente entrar en el hebreo. Pastor, yo no sé hebreo. Ah, hace 3 meses no sabía, pero ya venimos estudiando en este grupo de investigación. Así se llama, ¿no? El grupo. Corríjanme. Y ya estamos ya desde el año pasado. Ya ha tenido que indagar en el tema de hebreo, hermano. Si alguno de ustedes quiere anotarse en un curso de hebreo, no va a ser nada desperdiciable. Poder entender el alefa. Sí, métase en eso, hermano. Allí la palabra Yasvat, que en el concordancia de Strong es el numeral 3427. Y espero, hermano, que todos ya tengan la concordancia de Strong. Hermano, yo el otro día fui a investigar el precio, el precio desorbitante de esa concordancia vale una fortuna, hermano, como manejar un lingote de oro. Y aquí lo tenemos tan sencillo en PDF, hermano. Es tan sencillo tener. Bueno, esta palabra nos dice que es sobre, sobre el querubín, sobre los querubines. ¿Cuántos querubines son? ¿Cuántos querubines son? 2 querubines. No. 4, no, 2. Bien. Ah, no se deje engañar, yo lo estoy engañando a ustedes. Estoy pensando, no, 4 querubines me vi. Claro, porque estamos estudiando ahora el templo de Salomón. En el Santísimo había 4 y la presencia de Dios estaba sobre el querubín. Pastor, me está engañando. Ah, quiero que estén despiertos. La presencia de Dios estaba sobre los querubines. La palabra en hebreo me lo da a entender. Por eso que hay algunas versiones que traducen correctamente. Ah, pastor, ¿y las que traducen mal? No desperdicie su fuerza. Usted lo hizo mal, no lo tradujo, me hizo equivocar. No, en vez de esa crítica, utilice esa fuerza de crítica y enojo para ahondar en la palabra. ¿Sí? Es lo que deberíamos hacer. Entonces ahora entendemos que Dios se manifestaba sobre los querubines. Cuando estamos hablando del tabernáculo de Moisés, es sobre el querubín. Cuando es el templo de Salomón, sobre los 4 querubines. Y mire que los querubines de Salomón eran altos. Mi pregunta sigue siendo, ¿dónde se manifestaba la Shekinah? Ah, no es específicamente la tapa. Sobre los querubines. Sobre los Claro. O Una como- cosa, miren mis ojos. Una cosa es mirar acá la tapa y otra cosa es mirar arriba de los querubines. Yo sé, hermano, que posiblemente esto no lo vieron, pero yo no estoy inventando, yo estoy leyendo con ustedes. Sigo leyendo, sigo leyendo. Este es el diagrama del templo de Salomón. Allí tenemos una vista aérea del Santo y el Santísimo. Allí vemos el arca y vemos sus 2 querubines a sus lados. ¿Dónde estaba la Shekinah? Pastor, ¿usted quiere saber dónde estaba el botón costurado? Sí, eso quiero saber. Entonces estos diagramas usted los va a imprimir, no todo lo que estoy mostrando, va a imprimir esto para tenerlo usted y estar allí meditando sobre esto. Y el peso de los clavos, oiga este versículo, anótelo, resáltelo con resaltador amarillo, rosa, a celeste, el que tenga. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro, de cual cubrió también de oro los aposentos. ¿Qué aposento? Los aposentos del lugar santo y el lugar santísimo.
El lugar santo. El lugar santo. ¿Tenía compartimento? El lugar santo tenía compartimento. Sáquese por un momento el tabernáculo de Moisés. Vamos al de Salomón. ¿Tenía compartimento el lugar santo? No tenía Ah, compartimento, claro, pastor. ahí está. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Tenía Pero compartimento el lugar santísimo? ¿O era cuadrado y no había más nada? Y el peso, según esta versión Reina Valera, y el peso de los clavos fue de 50 ciclos de oro, cubrió también de oro las salas. Uy, hermano, esto es tremendo, hermano. Si alguien no conoce de oro, va a decir, ¿y esto qué? Esto no sirve. Estamos tirando lingotes de oro acá. Versión de las Sagradas Escrituras. Cubrió también de oro las salas. ¿Qué salas? Yo no encuentro sala en el tabernáculo de Moisés. Ah, el de Moisés. Olvídese un momento por eso. ¿Cuántos de ustedes, a ver, yo quiero ver las caras aquí. ¿Cuántos de ustedes conocen el ático dorado? Ahí están mis hermanos. ¿Cuántos conocen? Levante la mano, el ático dorado. Conozco, pastor. La presencia de Dios, la Shekinah, la luz admirable de Dios se manifestaba desde el ático dorado. Claro, la pregunta eventual es, ¿dónde está el ático? es la parte de arriba, pastor. El ático queda en la parte de arriba, en la parte, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se podría decir? La parte del techo, hacia arriba, me imagino. Bueno, alguna vez he visto películas y siempre oigo, en el ático, dicen, bueno, y Ah, siempre veo que es la parte de arriba. Después de donde termina, por decir un ejemplo, a ver, solo la casa es de 2 pisos, sí. después de los 2 pisos para la parte de arriba hay como un espacio, se podría decir como un almacén o algo así. El lugar santísimo del tabernáculo de Moisés tenía ático. No, no, no tenía. El templo de Salomón tenía ático. Si usted dice que tenía compartimientos, porque de repente sí tenía. Ese compartimento, ese ático, ¿estaba en el Santísimo? Si dice que se veía desde el ático, entonces supongo que sí tenía, porque eso queda arriba, no queda abajo, donde quedaría, bueno, Exacto. no me doy a Miren, entender. entonces esto es lo que quiero compartir con ustedes. Miren. Y el peso de los clavos era de uno hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, el ático, el aposento. ¿Lo ven allí? Oh, sí. Díganme cuánto lo ven el ático. ¿Se ve el ático ahí? ¿Es algo pequeñito que está a un costadito, como un cuadradito? No. No, O esas ventanas grandes que hay, no los. no, las A ver, a ventanas ver, a ver. tampoco. ¿Dónde? ¿Alguien puede ver el ático ahí? No, pastor, Bien, hermana Rosa, la no felicito. lo ¿Por qué dibujo, no? no hay, Este no dibujo hay, no se ve el ático, pero quiero no, porque no. introducirlo, que vayan agudizando su vista. Para eso estoy haciendo eso. Ahora voy a mostrar el ático.
Pero generalmente nosotros lo miramos así, nunca prestamos atención o le dimos estudio al templo de Salomón. Pero el templo de Salomón tenía un ático. Miren, vamos a entrar al interlineal. Allí dice, estoy mostrando el pasaje de Crónicas, capítulo 3, verso 9. ¿Sí? Yo no estoy agregando ni sacando, ni este interlineal es adventista. Allí dice, y el peso de los clavos en ciclo de 50 en oro, y cubrió los aposentos, ¿qué? Los Altos. aposentos altos. Ah, ese es el ático. Claro, en su versión en castellano no está, pero en el original está bien latente. Otro interlineal. Yo no me interesa qué interlineal sea, porque yo con la palabra de Dios puedo entender en cualquier versión y cualquier interlineal. Y allí dice, y cubrió los aposentos altos de oro. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Están conmigo aquí? No. Sí, pastor. ¿A dónde, pastor? No veo. A ver, vamos a agudizar un poco la lupa. Miren, cuando hablamos de aposentos altos, Isaías nos dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cómo era su trono? Alto. Alto. Es más, cuando yo compartí con ustedes Biblia de estudio con los comentarios de Ellen White, ¿recuerdan ustedes? La visión del profeta Isaías, capítulo 6. Yo estaba en el Señor. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Quién era el que estaba sentado en ese trono? Pregunto. Jesús. Bien, ahora sí, ahora sí, ahora me gustó. Ahora me gustó. Era Jesús. Estaba sentado en un trono alto, sublime. El comentario, que yo ya lo leí 2 veces, de Ellen White dice, la gloria de la Shekinah revelada a Isaías, Cristo mismo era la Shekinah. Tremendo, hermanos, tremendo. Mira, esto a mí me enciende, hermanos, como ponerle al fuego leña. Quiero compartir con ustedes una carta 1 del 7 de abril de 1847, carta a Joseph Bay. Se llama La visión del halo sabático. ¿Dónde está eso? Bueno, no son libros raros ni nada por el estilo, hermano. Aquí tengo el libro. Cartas y manuscritos, tomo 1. Allí dice, déjenme leerlo, hermano, déjenme leerlo, mire, yo voy a cortar un segundo. Déjenme leer allí. Uy, están todos aquí despiertos. Buen día. Mire, estoy leyendo de esa carta. Ay, hermano, esto es sabroso, sabroso. Dice, querido hermano Bey, así comienza la carta. Hermano, si pueden comprarse este libro. Pastor, es caro. No mire lo caro. No mire lo caro. Esto es como comprar no sé, un televisor de 52 pulgadas. ¿Eh? Yo acá lo veo en HD, hermano. 4K lo veo. Mire, en el Santísimo vi un arca. La parte superior y sus lados eran de oro purísimo. En cada extremo del arca estaba un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre ella. Sus rostros estaban vueltos el uno hacia el otro y miraban hacia abajo. Entre los ángeles estaba un incensario de oro. Allí está la tapa.
¿Dónde se encontraban los ángeles? Estaba, lo dice la mensajera del Señor, una gloria sobreexcedentemente brillante que parecía un trono donde habitaba Dios. El arca representa el trono, pero realmente no es el trono. Aquí lo estoy leyendo, hermano. Ahí lo voy a dejar. No, no, esto ya, después me van a codiciar mi libro, hermano. No, no, está bien eso. Vamos a seguir entrando aquí. Lo tiene Vamos que a- rifar, pastor. Vamos allí donde estamos. Esto es la visión del halo sabático. Tremendo, hermano. Lo que estábamos estudiando en la Biblia, en el hebreo, lo confirma Ellen White mediante su Santo Espíritu. Aquí está el ático. ¿Lo ven? Ahora sí lo veo. Ahora sí. ¿Por qué se tardó, pastor? Bueno, no sea ansioso. Vamos de a poco. Ese es el ático. ¿Qué había en el ático? Nada. Era un cuarto chiquito, todo revestido de oro. ¿Había muebles? No había nada ahí. ¿Por qué se hizo? ¿Porque se le ocurrió a David? ¿Se le ocurrió a Salomón? No, yo pienso que Dios le ha ordenado. Dios Bien, ordena, ¿no ve? hermana, bien, bien, bien. Bien, hermano. Todo me fue mostrado y trazado por la mano de Dios. Dijo David, así como dijo Moisés. ¿Lo ven? Oh, sí. Y aquí está ya en dibujo, transversal, corte transversal. Allí estaba la presencia de Dios. ¿Cómo de ahí hasta abajo? Ah, ¿qué dice la cita? Una luz sobreexcedente. Usted no sabía de dónde venía esa luz. ¿Lo ven? Oh, sí. Sí, sí, el video va a quedar grabado para que después ustedes pongan pausa, impriman. Ok, ok. Tengo que correr un poco porque el tiempo me está ganando y todavía no entré ni a la mitad todavía. A ver. Por cierto, les dije que el lunes que viene terminamos todo. No El era en agosto, patio. pastor. No, bueno, le voy a dejar una foto solamente ahí para que recuerden nomás. El patio Lo corto. delantero era llamado el Ulam, el santuario Ya. exterior Eikal y el santuario interior el Debir, que era el Santo Santísimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos el sábado pasado? Ahora, vamos a ver el desplazamiento del trono de Dios. Estamos hablando de Dios Padre. Recuerden que el trono se presenta en Apocalipsis 4 y 5 y allí en semicírculo se presentan los ancianos juntamente con los seres vivientes y con la hueste de ángeles. ¿Sí? Ustedes lo pueden leer en su contexto simbólico o lo pueden leer en su contexto literal. ¿Sí? Van a llegar a la misma conclusión. Y entonces, eso que vimos al comienzo de nuestro estudio de ese semicírculo que formaban los ancianos, nos dan a entender a nosotros la posición, la enseñanza que nos quiere dejar Dios. Allí pueden ver ustedes el Santísimo, el Debir del Templo de Salomón. ¿Ok? ¿Qué notan diferente allí? A ver, hay que mirar bien aquí, pero no es imposible. ¿Qué pueden notar de raro? Las palmeras. Mm, Yo no. digo, esos monumentos parecen Las figuras, las leones. estatuas, ese es. Ajá, esas de ahí, yo también digo, las estatuas, esos, no sé, esfinge, ¿cómo le llaman eso? Parecen Sí, bueno, leones. eran dos ángeles más, ¿no? Sí, los dibujos a veces varían, pero ¿qué notan de raro? Y vuelvo a reiterar, hay que mirar bien, hay que mirar bien.
Es algo, un detallito muy importante. A ver quién tiene buena vista. Puede notar algo raro según lo que ha estudiado. La ¿Hay iluminación, algo? ¿Cómo? la iluminación, no es el resplandor. ¿Qué puedo ver? De los animales fuera No. de esas estatuas bueno, estatuas. Fuera de eso hay cortinas. No hay otra cosa, manito. Arriba A no se ver, los ve. Las hermanos. palmeras cuelgan sus frutas. No. El Eso es niño algo más. Es algo que los vas, que es, generalmente no lo han visto, hermano. Es algo que, ahí le estoy dando pista, algo que generalmente no lo han visto. la línea oscura debajo del arca. No. A ver. Hay una luz Cortina. ahí, la luz A eso me está refiero, la entre las iluminación. estatuas en vez de encima. En vez de Podría encima. ser, pero no. Lo que yo quiero descubrir es mucho más asombroso. Ujú. Las alas del animal. No, no hay las No, palmeras. bueno, ¿Qué más hay? Que ¿Qué está, más hay? No veo otra cosa. que está En la tapado base del arca hay como una apertura ahí. no, no. de esta, Wow. Tan ciegos somos. ¿Qué cosa tiene y no veo bien? Wow. Claro, yo también, hermano, a mí me pasó lo mismo. Yo me senté, hermano, así como A estoy los yo. costados del arca salen como dos asas. ¿Dos qué? Como dos asas a los costados del arca. Ah, las varas. Sí. Así son las balas, ¿no? Pero están, pero Sí. están hacia abajo, como si fueran unas asas. a las columnas. No, no, no. O sea, lo que usted ve son las varas. ¿Por qué? ¿Qué le ¿Qué llama la otra cosa? atención La de eso, baja hermano? iluminación. Seré curioso. ¿Qué le llama la atención de esas varas? Ah, Que están no le que dije, es hacia como, abajo como señalan, unas como si orejitas fueran son. asas caídas. No, No conocen están las varas, rectas. ¿no? Conocen la vara. Claro, sí, Como sí. si fuera como dos palos largos, más o menos. Esos, bueno, ahí están las varas. ¿Las ven las varas? No, no Eso veo. eso es una vara. Sí, sí, está ya. El dibujo Yo me ubiqué ya. se ve como si fueran dos asitas, dos orejitas ¿Y por qué se ve así caídas. en el dibujo? Es por la ubicación del dibujo que uno lo mira, ¿no? Pero si uno lo mira fijamente, Ay, ay, ay. está en No, si lo miro está en desde lejos, forma vertical, pe. Pero ¿Qué dijo, hermano? forma vertical, dijo que se ve, le está mirándole. Porque está sí, en vista de frente, pastor. ¡Ah! ¿Quién habló? Hildebrando. Hermana, hermana Griselda, comparto urgente con ese hermano el regalito ahí de ya, los ya me foletitos que le compartí, ya regalamos. me compartí, porque fue el primero que me lo pidió, pastor, y ya está, ya lo tiene material ya. ¿Qué pasó, hermano? Mire, Regalo. claro, ahora estamos enfocando. El arca no está posicionado como siempre nos acostumbramos a ver. De Estaba. forma horizontal. ¿Alguna vez lo vieron? La imagen que se nos da de Apocalipsis 4 y 5, un trono, uno sentado y en semicírculo están allí los ancianos. Así era la representación del Sanedrín, donde el sumo sacerdote se sentaba solito allí. ¿Pueden ver ustedes el trono? Sí, Allí está el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. ¿Lo ven? sí, sí. Y a veces, depende de la cantidad de gente que había o de los que estaban allí, a veces tenían que ser 3 jueces. Qué casualidad. Ese que se sentaba allí, el sumo sacerdote, se le decía Nasi, no con Z, con S, Nasi. ¿Sí? Porque ahí tenemos la palabra, la letra Nun, la Shin, la Yod y la Aleph, Nashi. ¿Qué quiere decir en el hebreo antiguo? Quiere decir príncipe.
príncipe, el profeta Daniel habló de un Mesías príncipe. ¿En dónde habló eso? Daniel 8. Daniel 9. Luego, en el hebreo moderno se le llama presidente. Pero yo me quedo con el concepto antiguo de príncipe. Cuando se nos muestra en Apocalipsis 3:21 que Jesús venció y se sentó. Ahora están entendiendo qué significa eso, se sentó. Sí, pastor, estaba a la derecha y a la izquierda. No, es la visión, es una visión, hermano. Allí ustedes tienen la cita bíblica y tienen que se entiende simbólicamente y tienen la visión del novio, ¿recuerdan? En el periódico Die Star, 20 de diciembre de 1845. Ahora entendemos eso, ahora entendemos el contexto de como si estuviera un Sanedrín. El Sanedrín tenía poder de juzgar. En el tabernáculo de Moisés, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas. El tabernáculo de Moisés, el arca tenía varas. Pero en el de Salomón dice, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. ¿Se cargaba el arca del pacto del templo de Salomón? No. ¿Se cargaba el arca del tabernáculo de Moisés? Sí. Moisés siempre porque se ubicaban de lugares. Claro. Ahora, el de Moisés no se cargaba, se levantaba porque tenía vara. Pero el de Salomón, aunque tenía vara, no lo cargaba. Por eso que sus varas eran diferentes. Y cuando yo me refiero a diferente, aquí tenemos el reinado justo del Mesías, donde el profeta nos decía que él iba a juzgar como si fuera que estuviera en un Sanedrín. ¿Quién es el juez de este juicio? Dígamelo con nombre. Cristo. Bien, hermana. El templo de Salomón, el Santísimo, el Debir, en palabra en hebreo, medía 20 por 20, pero el tabernáculo de Moisés medía 10 por 10. Las varas de el arca en el tabernáculo de Moisés no eran las mismas que en el templo de Salomón. Y cuando yo me refiero a no eran las mismas, lo pueden entender por la medida, hermano. No eran lo mismo que, pastor, ancho, alto, ¿qué no era lo mismo? Hermano, si yo le muestro que medía 10 por 10 y el de Salomón medía 20 por 20, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué La va a ser longitud, El- tamaño. La longitud, la Bien, altura, el hermana, ancho, o sea, Era el largo. doble, el el doble. doble de lo que era el pequeño. Bien, hermano, están bien despiertos. Claro, el largo de las varas. Ah, Allí yo les leí el versículo que lo veían los sacerdotes del santo, no veían el arca, veían la protuberancia que empujaba el velo. ya. ¿Cuántos que no vieron esto? ¿Alguno vio esto? Que sea de bendición, hermano, estas clases que están aquí. Ve que esto da su fruto, han tirado tierra, Dios ha hecho llover y ahora está saliendo allí, ¿qué me podríamos decir? El fruto. Pastor, una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué significaba que la vara de Salomón traspasara el velo o la puerta, ¿no? Al lugar santo? Bueno, hay cosas que yo voy a explicar y hay cosas que no. Porque obviamente yo quiero que sigan investigando y segundo que el tiempo me está apurando y todavía no llegué a donde quiero llegar. Tengo que terminar hoy, hermano. Pero vayan notando que hay una diferencia de vara en cuanto a la longitud. Ahí no está ni para levantar, hermano.
Entonces, pasando un poco en blanco, el arca del pacto, el de Moisés, cuando usted entraba, se veía así. Pero cuando usted entraba al de Salomón, se veía así. ¿Lo ve? En el de Moisés eran iguales y en el de Salomón más largas, no, ya no se podía cargar. Es iguales. Miren eso. Miren eso. ¿Qué les dice eso? Eso les dice esto. ¿Lo descubrieron? Díganme que sí, hermano. En el arca, en el tabernáculo de Moisés, creo que si no me equivoco, tiene las varas compartidas, pero en el de Salomón, ya vuelta la parte de atrás es más corto y la parte es más largo hacia Claro, adelante, claro. Pero cuando que yo uno, sobrepasa la cortina. ok, cuando yo uno todos los eslabones, voy a entender que la posición del arca me está diciendo algo. La posición del arca me lleva a la escritura. Un momento histórico. El arca del pacto del templo de Salomón me lleva a un tiempo histórico. Esto me está enseñando algo. Pero hermano, esto se estudia con el estómago vacío. Esto se estudia con la reforma pro salud. Si no, mis ojos van a estar vedados. Son momentos históricos. Por eso están colocado el arca de diferente forma. Mis queridos hermanos, esto es algo tremendo. Yo sé que no lo han visto esto. No porque yo tenga super capacidad. No, 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 no. Señor, muestra. Esto lo ha dejado ya hace tiempo. Nosotros que nos insta el Señor a mostrarnos. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro. ¿Cómo se llamaban los ángeles? Carro. Carro. El carro de Ezequiel que tenía rueda. ¿Cómo se le llamaba a David? El carro de los querubines. ¿Va entendiendo? ¿Se va comprendiendo? Pastor, ¿y cómo? Ya expliqué en otras clases eso. Ahora hay que unir. Ahora no es momento de explicar, hay que unir. Y cabalgó sobre un querubín. ¿Por qué cabalgó? Porque es un carro. Pastor, ¿de dónde saca esa palabra carro? Lo dice la Biblia. Cuando dice, Ezequiel habla mucho de carro. La visión del novio habla de movimiento. Apocalipsis 4 y 5 habla de un sentarse el que está en el trono. No que estaba sentado, se está sentando. Y cuando se sienta, ¿qué significa? Algo está pasando. Es un evento de juicio. Y cuando hablamos de juicio, estamos hablando del libro primeros escrito. ¿Dónde? En la página. Allí les voy a decir, aquí estoy con el libro. La página 54. Fin de los 2300 tarde y mañana. El Padre se levanta y entra a su trono. Luego se levanta Jesús y entra en un carro de fuego. ¿En un qué? Carro de fuego. ¿Qué es ese carro? Son los Querubín, ángeles. ¿no? Los querubines, Ah, los 4 querubines. pastor, yo no creo que los carros sean querubines. ¿Qué dice el conflicto de los siglos? Los salvo. ¿En un carro de qué?
Díganlo. En un carro de fuego. ¿Es simbólico el conflicto, esa parte? No, es totalmente literal. ¿Ve cómo ahora estamos uniendo? Estamos uniendo, hermano. Pastor, ¿qué significa las 2300 tardes? No, 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 no. Estamos uniendo. Discúlpeme. Es el trono. Indicando un tiempo. Año 31. Por eso que se ve el trono ancho. ¿Por qué ancho? Porque Jesús estaba llevando una obra. Pero esa obra cambia. ¿Cuándo cambia esa obra? ¿Cambia? ¿En qué año cambia el trabajo de Jesús? ¿Cómo? 1844. Bien, hermana. Bien, hermana. Cambia. ¿Qué pasa en el año 1844? Cristo pasa del lugar. Santo sí. al lugar santísimo. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el contexto de esto? De ser, ¿cómo se llama? A ver, Únalo va con, el juicio investigatorio. claro, únalo con Apocalipsis 4 y 5, únalo con Daniel 7. ¡Juicio! Juicio investigatorio. Es el asiento. ¿Por qué angosto? Porque no está diciendo que es un juicio, es una junta de juicio. Hermano, estoy yendo muy rápido. Veloz. Tengo que corriendo. terminar el lunes que viene, hermanos. Tengo que terminar con esto. El trono, el mar de vidrio. Ya explicamos entonces. Ahora, el mar de vidrio, sí, el mar de vidrio es la fuente de bronce. No, nunca se explicó eso. Nunca. Entendamos que su trono, trono de zafiro, del cual recibe allí el cordero el libro o el rollo. Ezequiel da especificaciones, detalles del trono de zafiro. Y entonces podemos entender ese mar de vidrio. No tiene nada que ver con esto, ni con la fuente de bronce, en ningún momento, detalle, ni el espíritu de profecía asocia esto con el mar de vidrio. Ezequiel es el que ve, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión de manera de cristal maravilloso. ¿Sí? Allí la palabra Akira 7549 en la concordancia Strong. Yo constantemente estoy repitiendo que encontramos en también Ezequiel capítulo 1 verso 22 la expansión. ¿Qué es esa expansión? Es una expansión que da miedo, que es admirable, que da pavor. La palabra en hebreo me lleva a eso, hermano. Ustedes pueden indagarlo, ¿sí? No crean en lo que yo estoy diciendo, vayan, indaguen. Allí nuevamente esta misma palabra aparece en Génesis 1:6. Y dijo Dios, estoy leyendo de derecha a izquierda, así se lee el hebreo. Y dijo Dios, haya firmamento en medio del agua. Firmamento, ahí aparece la palabra, esa extensión. Esa extensión la creó Dios. ¿Qué extensión? Bueno, yo tengo un tema hablando, después al que quiera ahondar sobre esto, yo explico con más detalle y tiempo que aquí no lo tengo. Ya el tiempo me está corriendo. Ve, esa palabra es amedrentar, algo asombroso, algo que atemoriza, una cosa formidable, algo maravilloso que a la vez da miedo, da reverencia.
Nos está indicando eso la palabra en hebreo. Esta es la concordancia que le hemos compartido a nuestra hermanita Griselda, de la cual, hermano, nos va a servir mucho para estudiar. Si no entendimos cómo esto está dividido en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, las palabras tienen números. Cuando usted ve el número en cualquier interlineal, usted solamente compara ese número, lo busca y le va a dar el significado. Así simple. Quiere comprar este libro, le sale muy caro. Pero usted lo tiene en PDF y hasta lo puede ir imprimiendo cada vez que usted tenga un dinerito extra, lo va imprimiendo y cuando menos se da cuenta en un año ya lo tiene todo impreso la concordancia de Strong. Este hombre llamado James Strong, por ilustrar, dame 2 segundos, fue el que hizo esta concordancia exhaustiva bajo un patrón de numeración, tanto en el griego y en el hebreo. Esto representaba una enciclopedia, juntamente de la que habían hecho también junto al hermano John McClintock, también un teólogo. Fueron los que hicieron esta concordancia de la cual hoy conocemos, hermano. Pero hablando de la expansión, la Tierra tenía una expansión o varias capas. Tenemos la troposfera, tropopausa, estratosfera, mesósfera, ionósfera, exósfera, 6. Pero antes, Dios había hecho una 7ª capa. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos saben de esto? Si no, lo paso por arriba esto. Si ya lo saben, lo paso. No, yo no lo sé. Allí había una 7ª capa, de lo cual yo no estoy inventando nada. Aquí pueden encontrar también este hombre científico que coloca la bóveda de agua que rodeaba la Tierra, y también el doctor Carl Baugh, mediante estos bosquejos, nos da a entender que había una bóveda de agua de la cual narra Génesis 1. También lo nombra Flavio Josefo en Antigüedades de los Judíos, tomo 2. Una bóveda de agua, de hielo. Era la 7ª. Si no, dígame de dónde salió tanta agua, hermano. El relato del diluvio dice que salía agua de abajo y de arriba. ¿De arriba de dónde? Díganlo. El cielo. Ah, ¿y dónde había tanta agua en el cielo? Ay, a eso siempre me pregunté de dónde salía tanta agua. Josefo dice que luego en el segundo día superpuso el cielo sobre todo el universo, los separó de las demás cosas y determinó que se mantuvieran colocados por sí mismos. Lo rodeó de un cristal para suministrar la humedad. No dice eso la hermana Guay, que caía un rocío. Una expansión. ¿Dónde estarán los ancianos, los seres vivientes y la hueste de los salvos? Esa expansión es una microcápsula que se muestra en el libro de Ezequiel, donde narra esa expansión, donde se asienta el trono de Dios. Una expansión de color del cielo. Se extendía sobre las cabezas de los querubines, o en este caso los seres vivientes. Una expansión de zafiro. El zafiro lo nombra en la Biblia, aunque lo vio Ezequiel. Luego esto se amplía en el libro de Éxodo, cuando los ancianos suben al Sinaí y ven los pies de Dios. ¿Cuántos sabían esta historia? No, no Y sabía. allí ven el embaldosado de zafiro. Esto no sé si se les pasó, los tienen marcados, hermano. El pastor está diciendo cosas que no. Ahí está Éxodo 24, 9 y 10. Cuando subieron,
Los ancianos vieron el embaldosado de zafiro. Su trono era de zafiro. Las tablas de la ley no eran de piedra común, eran de zafiro. ¿Sí? Ahí está el interlineal, hermano. Todo esto representa en pequeño simbolismo a esa expansión. Allí la Revival Herald, noviembre 9 de 1905, allí nos narra algo. Mira, allí tengo el periódico, pero yo quiero mostrarle. El templo de Dios fue abierto en el cielo y había visto en su templo el arca de su testamento. Apunta a la apertura de la mayoría, tanto el lugar santo del santuario celestial y en el final de los 2300 tarde y mañana, año 1844, primeros escritos, Cristo entra allí para realizar la obra final de expiación. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Cartas y manuscritos o volumen, tomo 15, hermano, son como 21 tomos, todavía esto no lo han traducido, apenas tenemos un tomo en castellano. Este que yo le estoy mostrando, ¿sí? Este tomo es el que está en castellano. Si lo pueden comprar, cómprenlo. Y también estoy sacando, está relatado en los escritos de Arthur White en Australia, hablando sobre los aspectos, los bocetos biográficos en Australia, en Sunset. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Los ángeles estaban unidos en la obra de aquel que había roto los sellos y tomado el libro. ¿Qué habían hecho? Se habían unido a aquel que había roto los sellos y tomado el libro. 4 poderosos ángeles retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en su frente. Las naciones del mundo están ansiosas por el conflicto, pero son controlados por los ángeles. Cuando se elimine este poder restrictivo, vendrá tiempo de angustia. Se inventarán instrumentos mortíferos de guerra, navíos con su carga viviente. Serán sepultados en el gran abismo. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de las agencias satánicas, pero deben mantenerse bajo el control hasta que llegue el momento de la batalla del Armagedón. Deben ser sellados en su frente. Vendrá tiempo de angustia. Gran batalla de Armagedón. ¿Cuál es el contexto? La apertura del libro. ¿Qué año estamos hablando? Ah, pastor, ¿usted está hablando del mayo 10 de 1900? No, ¿de qué año estamos hablando? El contexto. Esta carta 79, ¿cuál es el contexto? El libro. Apocalipsis 5, el que está en la mano del que está sentado en el trono. Cuando se lee, ¿cuándo se lee? ¿Cuándo se rompe los sellos? Esto tiene que ver con el movimiento de los tronos. Tiene que ver con la forma que está mirando el trono ahora, que es simbólica. Los ángeles estaban unidos en la obra de aquel que había roto los sellos y tomado el libro. Mis hermanos, estas cosas nos llevan a desembocar a la culminación del tiempo del día de expiación. El día de expiación simbólicamente nos muestra que en la historia terminará más allá del milenio.
A veces hay hermanos que quieren colocar fecha mediante las fiestas. Y a veces usan la matemática rajatabla. No, día de expiación, cabaña, y ¿cómo se llama? Tabernáculo. Pero a veces pasamos por alto que las cosas simbólicas nos enseñan otra cosa. Por ejemplo, el día del Pentecostés, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió el día del Pentecostés? Después que Cristo ascendió al cielo, Claro, ¿qué año 40 fue eso? días, 31, en el año 31. Bien, hermana, año 31. ¿Qué estamos esperando ahora? Agarramiento de la lluvia tardía. Otro Pentecostés. Sí, ¿Venía un Pentecostés después de la expiación? sí, sí. ¿No? No. En las festividades, ¿cómo viene? Trompeta, expiación, tabernáculo. Pero el Pentecostés está antes. Ahora explíquenme ustedes cómo viene la lluvia tardía, nuevo Pentecostés en el tiempo del día de expiación. No cuadra, ¿no? ¿Cómo viene tabernáculos si todavía no ha terminado el día de expiación? ¿Me entiendes? Porque ¿a qué quiero ir esto cuando colocan fecha? Porque todos estos eventos encierran el ejemplo que Dios nos quiere dar, la enseñanza. No necesariamente tiene que ser exacto el tipo con el antitipo, sino que es una sombra, mis queridos hermanos. El lunes que viene vamos a estar estudiando ya el último tema, hermano. Ya aquí, si tiene que preguntar algo, va a ser el último día, sus últimas preguntas. Allí vamos a estar viendo el trono de Dios Espíritu Santo. Pastor, ¿el Espíritu Santo tiene trono? Pastor, ¿el Espíritu Santo una persona? Estamos tan invadidos con cosas que a veces nos perturban y entonces a veces no sabemos explicar simplemente. O a veces leímos ciertos pasajes y decimos, bueno, todos los hermanos del Adviento pensaban así, cuando no es real. O a veces decimos, no, yo he leído todos los escritos y dice que no había un Dios Espíritu Santo. No, a veces no es así, hermano. A veces la gente es muy exagerada. ¿Quién tuviera el tiempo de leer todo lo que está en inglés? Es mucho material. Todo. Mis queridos hermanos, ¿alguna consulta? Hable ahora o calle para siempre. Ay, ya aprendió el pastor Isaí también, calle para decir, ¿no? Calle Así para decir. dice así. Pastor, Sí, sí, desde pastor, una preguntita. sí. Y va mi pregunta. ¿Por qué se Ok. quiere ir? No tiene nada que ver con eso. Es que acaba de decir que ese lunes nomás ya nos queda y después se va a ir. Después el pastor se va a ir en un carro de fuego. Ay, no. Sí. Después no sé el momento en que nos volveremos a encontrar. Por ahora le puedo decir que nos vamos a volver a encontrar algún momento. ¿Cuándo es el momento? Ya no sabría decirlo. Tendría que hablarle el simbolismo. Dios te esconderá. Pero yo prefiero sí que hemos compartido un tiempo bastante extenso, donde ya tienen bastante material. No es necesariamente yo siempre tengo que estar, porque la idea no es que sus miradas queden sobre mí, sino sobre el estudio y Sí, sobre sí. que vayan a Dios, ¿sí?
Ese simplemente. Yo ayudo como al bebé a caminar un poquito, después el bebé va a tener 10 años, 15 años, ya va a caminar solo, no hace falta ya el pastor ahí. Entonces, esa es la idea mía, ¿sí? Ese es el formato que yo he ideado para explicar mis temas. Por eso que ustedes verán que están cargados de dibujo, porque a veces nosotros somos Bastante. como niños. Nosotros, y déjenme decirle, hermano, que yo lo hago así, porque yo quisiera que me lo expliquen así. Ayuda mucho, pastor. Ok, Los dibujos sí, sí, ayudan mucho. Más entendimiento. sí. Yo cuando estudio, yo me pongo a hacer dibujos, ¿sí? Dibujos y dibujos e inventar dibujos porque a veces no encontramos ciertas cosas. O no encontramos el libro o folletos. A veces los hermanos me dicen, pastor, me pasa el libro donde estudió eso. Es que no es un libro, es una investigación del cual yo vengo estudiando y descubriendo cosas desde los 18 años. Entonces, no termina esto. Hay mucho más, hermano, mucho más, pero estaría mal yo dándole todo. No estaría, ¿sí? Esto tiene que ampliarse más, ¿ok? ¿Alguna otra consultita? Si no, ya estaríamos terminando. Estamos terminando bien hoy, sí. Ok, ninguna Lo único consulta. que a la hermana Griselda nomás presionaremos para que lo vuelva a atrapar por ahí y lo vuelva a regresar. Tiene que traer más temas, pastor. Pastor, No es justo. No es Sí, justo. pastor, sí, tal vez sí, de sí. este tema, pastor, no sé si nos podría hacer un repaso del tema del santuario para que podamos comprender mucho mejor aún, porque ese tema, por ejemplo, del santuario, pastor, nos va a introducir igual nuevamente al santuario y nos va el simbolismo, el significado de cada, de cada mueble del santuario. Y nos va a dar más luz, Sencillo. Ah, ok, sí, pastor. sí, sí, sí. No sé si nos podría dar. Yo creo que en esto hay mucho para cortar. eh, y sí, del santuario tienen mucho para estudiar, ¿sí? Tienen los muebles, tienen los utensilios de cada mueble. eh, yo he tenido un estudio sobre los utensilios de cada mueble, y ahí descubrí que hay muchas cosas interesantes. Y hay otras cosas que, bueno, están escritas, ¿no? Generalmente tratamos de indagar eso que posiblemente sea controversial y poderlo explicar, ¿no? Más que lo que ya podemos encontrar ya fácil a la mano. Sí, podría ser, pero bueno, queremos salir un poco del tema del santuario. No, generalmente yo en mis temas trato de no encasillarme en una sola temática. Para los que me siguen o han visto mis temas, me gusta abarcar varias áreas. Y entonces yo creo que ya esta etapa del santuario donde he dedicado 2 series, hermano. He dedicado 2 series, creo que son 11 temas. Primero comenzamos con las 2300 tarde y mañana, luego continuamos con el día de expiación, ¿no? Ya son muchas horas el santuario, donde yo creo que ya más o menos esto está cumplido y ya un estudio personal ya nos llevará a ahondar mucho más y ya ir introduciéndonos en otros temas que yo estoy preparando. Allí yo estoy preparando, ya van a ser como 9 meses ya más o menos, 6, 7, 8, 9, sí, ya estoy preparando así como 9 meses, estoy preparando una serie, no sé cuándo la voy a terminar, allí hablando sobre este, introducción, concepto escritural sobre las trompetas. Eso ya estoy preparando hace 8 meses más o menos, 8, 9 meses. ¿Eso quiere decir que nos va a dar esas clases, pastor? No sé si esa, también hay Oh, otras. Me han pedido allí una hermana, ¿se acuerdan? No hace mucho una hermanita allí estuvo conectada. Yo voy a estar, creo que en octubre, en otro lado, pero obviamente por este sistema de Zoom, vamos a estar estudiando con unos hermanos allí. em, ay, ¿cómo se llama la serie? De los Estados Unidos. Creo que lo vio usted, hermano Ever.
Sí, sí, de Estados Unidos era la hermana. Sí, la serie se llamaba La herida. Ay, ¿cómo se llamaba la serie? Mi mente me está fallando. Bueno, tenía que ver con específicamente Apocalipsis 13, que me han pedido, pero no va a ser en esta plataforma, sino que será en otra. Así que allí los que quieran acompañarnos. No hay problema, pastor, le este, voy a perseguir. Sí, bueno, no va a ser muy difícil, ¿sí? Pues, yo voy a estar presentando esa Voy a serie hacer que su no me colita porque acuerdo el nombre. ya le tengo Con agregado gallo, y en mi contacto. con gallo y todo. No importa, con gallo y todo le persigo, pastor. Ok. Voy a hacer su Eh, colita. sí, ahí voy a estar explicando las cabezas, la herida de la bestia. Ah, Voy a estar explicando el origen de las cabezas. Estoy tratando más o menos de acordarme lo que allí puse. La segunda bestia, una gran señal en los cielos. pastor, ¿eso cuándo más o menos empezará? Eso creo que en octubre me pidió, creo que la hermana por ahí, por octubre, por ahí. Pastor, siempre estaré, como Tiene, lo tengo en el Messenger. no es largo, no, va a ser por plataforma Zoom. Está bien, Creo que pastor, no hay problema. son 8 temas, y eso también es una serie pesada, así como vieron esta, sí es pesada. Son creo que 8 temas, 7 temas nada más. Solamente hablando de la herida de la bestia, de esa primera bestia, todo en el contexto de Apocalipsis 13, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra consultita, hermano? Gracias, pastor, muchas gracias para Ok, perseguirle. Ahí estoy ya de antemano avisándole. Y ya está muchísimas ahí, gracias. usted está ahí. Igual estaremos avisando allí en las plataformas. Sí, por favor, pastor. Que Dios me los bendiga, y allí los hermanos, ahí yo pasé 2 materiales, pasé esta mañana a la hermanita. Ahí tienen el folleto donde está el santuario en dibujo para que puedan estudiarlo. Manantiales de vida. Que Dios me los bendiga. Gracias, pastor, muchas gracias. Igualmente, Dios lo bendiga a Gracias, usted pastor. también. Gracias, pastor. Bendiciones. Pastor Pinto. Gracias. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hasta el próximo lunes, pastor. Que el Señor le bendiga. Hey, la última clase, no me falten la última clase. Pastor, Si no no nos se lleva la asuste a materia. cada rato. Ya me está entrando la idea, se va, mi memoria se va a atravesar. No, no, hermano. Imagínense yo cómo bueno. Muy bien, gracias, Pastor Daniel. Un gusto siempre de tenerlo cada lunes. Bueno, el último lunes lo tendremos ya, ¿no? La próxima.